Mateo capítulo 22, verso 23. Entonces respondiendo Jesús les dijo: todos erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar. Ya hemos orado y creemos que Dios ya tiene todo listo y preparado. Antes de que usted llegara, Dios ya estaba aquí, y antes de que este día empezara, Dios ya tenía todo en la eternidad preparado para este día, para este momento. Dios ya sabía quién iba a estar aquí, Dios ya sabía quién no iba a estar, porque Dios todo lo sabe. Amén. Ok. Necesitamos entender una cosa. Por mucho tiempo se ha predicado la palabra de Dios, y la palabra de Dios se ha predicado en muchas ocasiones de acuerdo al gusto de los predicadores, de acuerdo al entendimiento de los predicadores y de acuerdo a la doctrina de los predicadores. Pero una cosa que la Biblia enseña es que la palabra no se debe de predicar bajo ninguna de esas instancias. La palabra de Dios se debe de predicar simple y sencillamente como la palabra de Dios es, sin quitarle ni ponerle, sin meter nuestro pensamiento, sino buscando en oración, conocer, estudiar, para poder agarrar un significado real y verdadero de la palabra. Déjeme llevarle a esta historia. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Quise empezar con esto, lo voy a decir por la razón, porque muchos erramos, y al errar, dice Jesús les dijo que erraron. Pero ¿por qué erraron? Porque ignoraban las escrituras. O sea, ignoraban quiere decir no tenían un conocimiento adecuado de las escrituras. Y aunque usted no lo crea, tenemos a muchas personas detrás de púlpitos que no tienen un conocimiento adecuado de las escrituras, y esto es lo que ellos alimentan. Entonces le llevo al verso 23 para entender un poco más esto. Un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para poder entender el texto que estamos leyendo, necesitamos ver su contorno, su contexto, y de ahí vamos a sacar. Siempre los fariseos y los saduceos buscaban atrapar a Jesús de una manera o de otra, y la Biblia no lo dice. Anterior a Mateo 22, 23, nosotros vimos cómo quisieron atrapar al Señor preguntándole si se tenía que pagar impuestos. Entonces el Señor pide una moneda y les dice qué inscripción tiene la moneda, y dicen el César. Entonces Jesús dice: hay que dar a César lo del César y a Dios lo de Dios. De tal manera que no pudieron, de hecho nunca pudieron, y porque no pudieron lo mataron. Entonces el verso 23 dice: aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, ¿ok? Que dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Y le preguntaron. Note, quiero que entienda, la Biblia es clara y la Biblia se interpreta por ella misma. Nos enseña quién vino a Jesús, los saduceos, y nos enseña en parte la doctrina de los saduceos. Los saduceos creían que no había ¿qué? Ok, póngale el dedo ahí y vamos a Hechos capítulo 23 prontito. Hechos capítulo 23 y verso 8. Hechos capítulo 23 y verso 8. ¿Ya está ahí? Dice: porque los saduceos dicen, ¿qué dicen? No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Ok?
Entonces, aquí nos da un entendimiento un poco más amplio acerca de la doctrina de los seduceos, porque Mateo solo nos enseña que los seduceos no creían en la resurrección, pero ahora ya vemos que no solo no creían en la resurrección, sino que también no creían en ángeles, ni en espíritu, o sea, no creían. Ahora es curioso que alguien que no cree le pregunte a alguien que sí sabe. Y sabemos la razón por la que le preguntaban. ¿Cuál era? Para tentarle, para buscar encontrarle algún error. Ok, vamos para atrás, Mateo 22, 24. Entonces le preguntaron los saduceos, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Póngale el dedo ahí, vamos a Deuteronomio capítulo 25, por favor. Deuteronomio capítulo 25. Y vemos el verso 5, note. Cuando hermanos habitaren juntos, ¿y qué? Y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, ¿qué? La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la palabra llegar es unirse, ¿sí? Y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea ¿qué? Ok. Entonces entendemos que esto fue algo que fue como un mandamiento, como una enseñanza. Prontito vamos a ver cómo esta enseñanza comenzó a ejemplificarse en Ruth, capítulo 4, Josué, Jueces, Ruth. Josué, Jueces, Ruth. Usted se ha de acordar la historia de Ruth, me imagino que sí. ¿Se acuerda que Noemí, así rápido, Noemí, su esposo Elimelech, su hijo Kelión y Malión, se fueron? Y yo creo que conoce la historia, ¿no? Para no entrar mucho en... allá muere Elimelech, muere Malón, Kelión en la tierra de Moab. Y allá se queda Noemí, se queda con sus dos nueras. Una se llamaba ¿qué? Orfa, y la otra Ruth. Y entonces Noemí les dice que se regresen a su tierra, porque ella se iba a regresar a su tierra porque escuchó que Jehová había visitado de nuevo Belén o de Judá. Entonces Orfa se regresó, pero Ruth le dijo: no, yo no, donde quiera que tú vayas yo voy, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, y regresa Ruth con Noemí, y cuando regresa en el capítulo 4 de Ruth, y ya está dando instrucción. En el 5 dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que leímos en Deuteronomio 25, para que el nombre no fuese borrado. Cuando una persona compraba o había un parentesco, debía de casarse dentro del parentesco para guardar el nombre. Ahora, verso 6. Y respondió el pariente, o sea, el que le tocaba. ¿Pariente de quién? Pariente de Noemí. Sí, pariente del esposo difunto de Ruth, al que le tocaba. Por ley le tocaba a él casarse con ella. Sí, entonces no solo iba a poder agarrar las tierras, sino que también tenía que casarse con la viuda. ¿Ok? Verso 6. Y respondió el pariente, o sea, el que le tocaba: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Entonces le dice, no te cede su derecho, le dice: redime tú usando de mi derecho,
porque yo no podré ¿qué? Redimir. ¿Sí? Entonces dice el 7, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba así. Entonces era la tradición, se quitaban el zapato, lo daban con el zapato. Bueno, entonces regresamos a Mateo. Nada más le estoy dando un poquito de historia para entender lo que estamos leyendo. Entonces regresamos a Mateo 22, verso 25. Bueno, le dice el 24. Moisés dijo, ya vimos eso, 25. Hubo pues entre nosotros 7. Comienzan a contarle a Jesús una historia, una cosa que pasó ahí en esa ciudad. Y como decir, aquí en Ciudad Guzmán, por ejemplo, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. ¿Cuántos hermanos? Ok. Entonces el primero se casó, vamos a decir, se casó con Juana. No hay ni una Juana, bueno, no mejor. Se casó con Cleopatra, ¿verdad? Pero murió el esposo que se casó con Cleopatra. ¿Quién murió? Ok. Entonces, de acuerdo a la ley, de acuerdo a Deuteronomio 25 y de acuerdo a lo que vimos en Ruth 4, ¿qué debe de suceder en un caso de esos? El hermano menor tiene que casarse con ella. Seguimos. Dice, el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Aquí el requisito era que no tuviera hijos. El requisito era que la mujer no tuviera hijos. Si se casaba un hombre con una mujer y la mujer tenía hijos, ya no aplicaba esto. Pero aquí se murió el esposo y no dejó descendencia, que dice que no tuvo hijos. 26. De la misma manera también el segundo, o sea, el hermano de él, y el tercero, el otro hermano, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo hermano. No esté pensando así, hermano. Verso 27. Y después de todos murieron también la mujer. O sea, qué aguantadora. Aguantó 7 hombres. Ahora, aquí viene, ahí le va, verso 28. En la resurrección, recuerde, ¿quién está hablando? Los seduceos. ¿Qué creen los seduceos? Que no hay resurrección. Pero escuche, dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer? Ya que todos se casaron con ella. Está interesante la pregunta, ¿no? Para los que no conocen las Escrituras. Se pone así como. Entonces viene Jesús y contesta, que es nuestro texto inicial. Note, Jesús le está contestando a los que le preguntaron. ¿Quiénes le preguntaron? Los seduceos, que no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu. Ok. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué? ¿Sí nota cómo Jesús no les contestó de acuerdo a su pregunta? Por eso dice la Biblia, deja el necio en su. O sea, no podemos nosotros, escucha, cuando tú hables con personas y tú ves que personas van por otro lado, cesa, calla, ignóralos. No puedes tú y yo, y no debemos de contestarle a la gente de acuerdo a sus. Jesús no cayó en esa trampa. Jesús no les contestó como ellos esperaban. O sea, ellos esperaban que Jesús le dijera que quizás se iba a quedar con el primero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, o el séptimo. O sea, ¿para qué? Para ahí poder decir, te cachamos. Pero note la respuesta de Jesús. Lo primero que dice es, erráis. Y luego les dice, ¿por qué y en qué están equivocados? Porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. Y por ende el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios
tampoco tiene conocimiento del poder de Dios. Por eso yo puedo decir que tengo fe, pero si vivo preocupado y si vivo afanado, entonces en verdad ignoro las Escrituras, ignoro el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo fe y estoy tranquilo, y aunque todo se esté derrumbando alrededor de mí, yo estoy tranquilo, estoy mostrando mi conocimiento de que yo sé que mi Dios vive, y aún del polvo de la tierra Jehová me levantará, y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. He aquí pues Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo fe, yo creo en Dios, yo lo conozco, estoy tranquilo, estoy mostrando conocimiento de la palabra de Dios en mi vida, en mis hechos. Mi fe está dando fruto, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, esto es uno de los, empecé con esto porque esto es una de las cosas que ocurren hoy en día en la iglesia. Nosotros decimos que creemos en Dios, o nosotros decimos que conocemos la Biblia, pero nuestra vida diaria, cotidiana, nuestros hechos, en ocasiones demuestran otra cosa. Me hablaba una hermana de Estados Unidos bien afligida por X y Z y Y, y le digo, discúlpeme hermana, pero usted no tiene fe. No, sí, es que yo pongo mis hijos en las manos del Señor y me hago un lado. O sea, no es el Señor y yo, es el Señor nada más. ¿Cuántos están aquí? Entonces, hay personas que tienen sus hijos y sus hijos andan mal y tienen fe, pero ahí andan para arriba y para abajo y haciendo y deshaciendo. No. Tienes fe, entrégale al Señor y descansa. Lo que tú puedes hacer, hazlo, y lo que no, déjaselo a Él. Entonces, lo que Jesús dice aquí es: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Wow. No hay una cosa más triste que un cristiano que ignore las Escrituras. Nosotros venimos de un pentecostalismo, venimos de una iglesia en fuego, en movimiento, en brinco, salto, en lenguas, en caerse, en poner las manos, en unción, en el hombre de Dios, el ungido de Jehová, y todo esto. Pero también venimos de gente que se iba de una iglesia a otra, venía cuando quería, vivía una vida como quería. Las mujeres no se sujetaban a los maridos no amaban a las mujeres, los hijos no obedecían a los padres, y eran casas llenas de desorden. Entonces me pregunto yo, ¿de qué me sirve brincar, saltar, danzar, hablar lenguas, ser ungido, ser un hombre de Dios y tener mi casa toda desordenada? De nada me sirve. Brincábamos, gritábamos, la predicación eran puros gritos y el que más gritaba era el más ungido, pero no había cambio, no había transformación, no había llenura, porque había ignorancia de las Escrituras. Entonces, algo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros es llevarnos al conocimiento de la palabra de Dios, porque ella es la que nos limpia, ella es la que nos purifica, ella es la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos convirtió, es la palabra de Dios la que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Note, ¿qué lumbrera? Alumbra como las luces de un carro alumbran el carro en la carretera. Así la palabra de Dios te alumbra para que tú puedas ver, y que cuando tú la leas estés alumbrado. Los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y que puedas ver con claridad, que entiendas la palabra con claridad, que no te vayas de aquí diciendo gloria a Dios, se sintió fuerte la presencia de Dios y ya, sino que te vayas de aquí con el conocimiento de la palabra de Dios, y que como las vacas que tienen varios estómagos, lo estés masticando y lo lleves de una panza a otra. Lo saques de esta y lo mastiques y lo metas a esta y lo saques de esta y lo mastiques, y que así puedas tú digerir la palabra del Señor, y que ese digerir de la palabra de Dios se manifieste en una transformación, en un cambio en tu vida, de tal manera que no se diga de ti y de mí que erramos porque ignoramos las Escrituras.
sea, Jesús no les dijo, vosotros erráis porque sois saduceos. No les dijo, erráis porque no crees en la resurrección. No les dijo, erráis porque no crees en ángeles ni espíritus. Note cómo tanto debate hoy en día en el internet, en el Facebook y en las iglesias y en la calle, en el cristianismo, de tantas doctrinas, de tantas personas diciendo lo mismo. Que creen en esto, que no creen en aquello, que esto es de Dios, esto no es de Dios, que esto es actual, que esto no es actual. O sea, pero vemos la respuesta de Jesús. Eso es superficial. Cuando tú ves una persona que habla de esa manera, ves a una persona que es superficial. Jesús no atacó lo superficial, Jesús atacó lo fundamental. Jesús fue al fondo del asunto y les dijo, tu problema es que eres un cristiano, vas a la iglesia, cumples tus obligaciones, pero no conoces la palabra de Dios. Y por esto es que cometes muchos errores. Porque la palabra de Dios dice una cosa y yo hago otra. Y muchas de las veces yo quiero que la palabra se acople a mí en lugar de yo acoplarme a la palabra. Entonces Jesús les dice, hey, si no quieres seguir, parafraseando, si no quieres seguir errando, si no quieres seguir cometiendo faltas y errores, no seas ignorante de las escrituras. Conoce. Mira, hermano, el regalo más grande que Dios nos dio es este. Digo, aparte de Jesús, ¿verdad? Jesús es el regalo más grande. Pero Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. El verbo hecho ¿qué? Carne. O sea, esta es la palabra. Entonces, tenemos la palabra. Dice Pedro que tenemos la profecía más más segura. Y Pablo dice a Timoteo que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la escritura, dijo, no parte. Por eso no podemos menospreciar. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es para nosotros. Necesitamos nada más ver las aplicaciones. Pero toda la escritura fue inspirada por Dios. Y toda la escritura es ¿qué? Útil. Diga conmigo, útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, debe de decir tu Biblia, de Dios, no el hombre de afuera, el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, o sea, maduro, crezca, sea perfecto y enteramente, no prepara, enteramente habla de integridad, de algo completo, de un 100%. Ahora, esto obviamente va en tres fases o en tres etapas. Está la corta, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Dice Pablo en Corintios que ahorita vemos con velo, ¿da? Ahorita medio vemos, pero cuando aparezca Jesús vamos a ver completamente. Ahorita conocemos, pero cuando venga Jesús vamos a conocer completamente. Ahorita estamos en este cuerpo mortal, pero cuando venga Jesús o cuando moramos, vamos a irnos, más bien en el rapto, cuando venga Jesús, nuestros cuerpos van a ser transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales. ¿Sí? Entonces es un proceso triple a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Estamos aquí? Pero la escritura hace eso. La escritura hace eso. Y necesitamos nosotros entenderlo, porque si no vamos a errar. Muchos aquí, ¿cuántos aquí hemos errado? Yo he errado. ¿Sí? Y he errado porque yo pienso que Dios dice esto, o yo quiero que Dios diga esto. Pero si voy a la escritura, se me quita esa ignorancia y me trae conocimiento, y el conocimiento echa fuera. Diga conmigo, conocimiento mata ignorancia. Ok. Por eso Jesús en el capítulo 5, verso 39 de Juan, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este fue el tema, más bien el texto tema de la enseñanza del miércoles. Y te quiero decir que la palabra escudriñando, esta palabra
es de suma importancia para aquel que desee ponerse a estudiar las Escrituras. Note cómo esto no se le da a todos. Ahora, note, si usted es hijo de Dios, redimido, regenerado, nacido de nuevo, lleno del Espíritu, esto es algo que por naturaleza se le debe de dar. O sea, un cristiano que diga es que pues no me llama la atención leer la Biblia, es que no es nacido de nuevo. Perdóname, porque esto se le da a las personas que son nacidas de nuevo. O sea, porque dice Pablo a los Corintios, les dice que el hombre natural no discierne las cosas que son de espíritu, porque estas se han de discernir ¿qué? La Biblia, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu, y son vida. ¿Son qué? Espíritu. Las palabras son ¿qué? Espíritu. Lo espiritual se debe de discernir ¿qué? Espiritualmente. El hombre natural, ¿qué va a hacer? Va a leer la Biblia y le va a meter un sentido natural, le va a buscar un enfoque natural. Va a decir, no, es que la Biblia no dice esto, mira, la Biblia dice esto. Se le va a buscar acomodarle la palabra a su vida o a su necesidad o para que justifique hechos, etcétera. Pero el hombre espiritual el hombre es ¿qué? Espiritual. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando yo nazco de nuevo, es decir, cuando Jesús perdona mis pecados, yo creo, me arrepiento, Jesús perdona mis pecados, el Espíritu Santo viene y mora en mí. En ese momento yo soy espiritual. Y soy espiritual no por ninguna obra ni hecho mía, ni por ninguna actividad mía, sino por el simple hecho de que el Espíritu Santo mora en mí. Entonces yo me uno al Señor y soy ¿qué? Un espíritu con Él. Digo yo, me refiero a todos. ¿Sí? Entonces ya estamos unidos al Espíritu Santo, somos un espíritu con Él. Entonces note, como somos un espíritu con Él, la palabra es ¿qué? Espíritu. Y usted y el Espíritu son un espíritu. Entonces note, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la palabra, por eso es que la palabra es espíritu, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces note, el Espíritu Santo, que fue el que, si usted quiere, para entenderlo de otra manera, escribió la Biblia, ¿sí? Es el Espíritu que usted tiene dentro de usted. De tal manera que cuando usted está leyendo la Biblia, aquel que la escribió está acomodando lo espiritual que él escribió a lo espiritual que está en usted. Por eso espíritu con espíritu se entienden. Hay una iluminación, se abren los ojos, hay entendimiento, hay claridad, no hay duda, no hay incertidumbre. Está claro, transparente. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu. Y el Espíritu Santo que está en mí, está en ti. Venimos a ser uno con Él. Mira, nota, para que lo entiendas de otra manera. Cuando se casan dos personas, la palabra matrimonio es ¿qué? Es plural, es singular. Matrimonio. No dice matrimonios. Matrimonio es ¿qué? Singular. Pero matrimonio se refiere a una pluralidad. Cuando se dice que ustedes son un matrimonio, matrimonio es singular. Por eso dice la Biblia que ya no son dos, sino uno. Por eso dice ahí en capítulo 6 de Mateo, de que el que se une, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, porque es como un matrimonio. El Espíritu Santo viene y mora dentro de ti, y es por el Espíritu Santo que tú comienzas a ser espiritual, y que tú comienzas a discernir espiritualmente, y que lo espiritual comienza a acomodarse en ti por el Espíritu que está dentro de ti. Y entonces vienes a obtener un conocimiento espiritual por el Espíritu que mora en ti. ¿Cómo es que el Espíritu que mora en ti no va a querer acomodar lo espiritual en ti? Hablo de que el cristiano no le guste leer la Biblia. Hablo de que el cristiano no le guste orar. Hablo de que el cristiano no le guste congregarse o lo que sea.
Si el Espíritu Santo está dentro de mí, el Espíritu Santo me va a llevar. Él es el que pide con gemidos ¿qué? Él es el que me ayuda en mi debilidad. Él es mi ayudador. Entonces esta palabra escudriñar no es solo leer, oír un sermón. La fe viene por el oír y el oír ¿qué? Podríamos fácilmente decir que por la palabra viene ¿qué? La fe. ¿Por cuál palabra? La palabra de Dios. Para la palabra, entonces vemos que no es nomás oír un sermón. Aquella palabra denota un significado mucho más profundo y amplio. Para la palabra escudriñar se usa la palabra griega anacrino, la cual denota o significa escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, acusar, discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar. Siempre que una persona da un estudio, después del estudio lo primero que hace es ¿qué? ¿Hay alguna pregunta? Cuando hay personas interesadas, siempre hay preguntas. Una persona interesada siempre pregunta. Una persona que puso atención siempre tiene una duda porque puso atención. Los que nunca hacen preguntas es porque quizá nunca ponen atención. Pero las preguntas son las que, escucha, las preguntas son las que traen respuestas y las respuestas son las que echan fuera la duda. Porque no entendía algo, pregunto, se me enseña y ahora lo entiendo. Entonces ya no tengo duda, tengo certidumbre. Por no preguntar muchos, también erramos. Nos casamos a veces con personas equivocadas, compramos o vendemos equivocadamente, tomamos decisiones equivocadas. Entonces, te digo esto porque cuando Jesús, una de las cosas que estoy aprendiendo y te lo digo, es a meterme en el personaje. Cuando leo la Biblia hoy, versos antes, y te lo digo por si te sirve, yo necesito estar ahí. Mateo 22, yo necesito estar ahí. Yo necesito estar ahí sentado entre los saduceos y Jesucristo. Y necesito estar escuchando lo que los saduceos dicen y lo que Jesús dice. Y necesito conocer el entorno, el medio entorno de donde están y por qué están ahí y quién está escuchando y a quién aplica. Y cómo son los tiempos y cómo viven unos y cómo viven otros. Necesito estar ahí para poder entender con claridad el texto, y para esto necesito hacer eso, escudriñar. Y cuando oiga algo que quizá y no va con lo que yo sé o creo saber, pregunto, o hasta juzgo, o hasta investigo. Por eso dice en Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibían la palabra de Dios ¿qué? Con toda solicitud. Note, recibían la palabra con toda solicitud. O sea, yo recibo todo lo que tú me enseñes, pero cuando me vaya a mi casa, me voy a sentar, voy a abrir mi cuaderno, porque como buen estudiante de la palabra y como buen discípulo de Jesucristo, traigo mi cuaderno, voy a abrir mi cuaderno, voy a abrir mi Biblia. Amo al pastor, pero el pastor se puede equivocar y quizá la equivocación del pastor me va a costar mucho a mí. Entonces me voy a sentar y voy a revisar. Es 2 veces. Otra vez la vaca. ¿Sí? Entonces, vas a buscar. 2 cosas van a pasar. Una, vas a profundizar tu estudio, porque se aprende por repetición. 2, vas a echar fuera toda duda. Pero para esto debe de haber un interés genuino de estudiar las Escrituras.
Entonces los de Berea estaban en el servicio, recibían la palabra con todas solicitudes, y recibían todo con gozo y con alegría. Dame, escribo, anoto, porque mi mente no es tan capaz, y le pongo, soy medio torpe, y mejor anoto. Pero no era uno, dice los de Berea, o sea que era un grupo de Berea. Puede que haya sido un grupo de 10, 15, 20 o 30 personas. Entonces note, cuando se terminaba la reunión y se iban, note, se juntaban ellos todos. Entonces lo que quizá a mí se me fue, quizá a ti no se te fue, o quizá a ti no se te fue, a ti no se te fue, a ti no se te fue. Entonces esto nos puede servir a nosotros para cuando nosotros demos un estudio bíblico entendamos esto. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿Qué entendiste tú? A ver, ¿qué dudas tienes? Que si usted nota en la mayoría de los estudios bíblicos, en las reuniones de mujeres, de hombres, no hay eso. Yo te doy esto y cállate y cómetelo, y si te gusta bien, y si no, si lo entiendes. No, debe haber un diálogo, debe haber preguntas, debe haber ¿sí me explico? Porque es como se aprende. En una reunión de estas, pues no tanto, porque hay un orden un poquito más ético, ¿verdad? ¿Está recibiendo algo, hermano? Entonces los de Berea confirmaban, y así no se dejaban engañar, porque Dios es la única verdad absoluta, es la de Dios. Dios es veraz, y todo hombre ¿qué? Y estamos susceptibles a fallar, como vimos en este caso, a errar, propensos. ¿Sí? Ok, ¿vamos bien? Ok, ahora vaya prontito a 2 Timoteo. Vamos a ver que para no errar, para no ignorar las escrituras, vamos a ver el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a ver si aquí meto un poco o termino más bien con lo que empecé el miércoles. 2 Timoteo 2:15, prontito, y nos vamos. Oh, gloria a Dios. No se quede con lo de los 7 hombres, por favor. Yo creo que van a haber cosas más interesantes que eso. Ok, ¿ya está ahí? Ok. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nota, Pablo le dice a Timoteo, procura, o sea, busca la manera, esfuérzate, sacrifica. ¿Con qué? Diligencia, ¿qué quiere decir? Con responsabilidad, con determinación, con empeño, con esfuerzo, con deseo, con ganas. O sea, lo que le está diciendo, échale ganas. Yo puedo decir, le estoy echando ganas, pero si yo digo le estoy echando ganas, mis hechos tienen que reflejar que yo ¿qué? Entonces Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No le dice a presentarte a mí, a la iglesia, a los hermanos, porque el hombre no debe ser juzgado por nadie más que por Dios. ¿Estamos aquí? Como obrero, como trabajador, como servidor, como ministro. Y estaba viendo la palabra ministro. Esa palabra ministro, fíjese, esa palabra ministro tenía sus raíces en lo original. Tenía que ver con una persona que trabajaba como de albañil, como de ayudante de albañil, como un peón. La palabra ministro o servidor. Qué grandísima diferencia a lo que se ha entendido en estos tiempos en cuanto a ministro, ¿no? Por eso Pablo, si usted nota, casi siempre se autonombró de esa manera, ministro, como servidor. Pero él en el original, en el griego original, denotaba la idea de uno que es menos, de uno que no se preocupa más por él, sino por los demás. Denotaba de uno que trabajaba por el bien de otros. Entonces le está aconsejando a Timoteo, le dice como
obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, no te dé vergüenza de eso. No te dé vergüenza de ser menos que los demás. No te dé vergüenza de vestir menos que los demás. No te dé vergüenza de vivir menos que los demás. No te dé vergüenza que otros estén comiendo camarón y tú estés comiendo frijoles. No te dé vergüenza que otros tengan carro y tú no tengas carro. No te dé vergüenza. No te avergüences, porque esto no es algo digno de vergüenza. No es vergonzoso. Y luego finalmente le dice que usa bien. ¿Se puede usar mal la palabra de verdad? Sí. Obviamente sí. Porque si Pablo dice que use bien, ¿para qué se lo dice si no es porque otros lo estaban usando mal, a su conveniencia? Fíjese qué curioso, nada más le voy a decir. Estaba estudiando y hay una rama, esto es una pequeña ventanita, hay una rama, algo fuerte que está creciendo, ya lleva como unos 10, 15 años, 20 años creciendo, y es el cristiano mesiánico. Y hace años yo me acuerdo, de hecho yo tengo una túnica que me trajeron de Israel, y conocí pastores en Mexicali que tenían no me acuerdo cómo se llama la cosita de atrás, y esa cosa. O sea, note. El punto es este: los cristianos mesiánicos creen en toda la ley, porque es lo de ellos, ¿no? ¿Sale? Ahí le va. Pero hay solo una cosa en la que no creen: en el diezmo. Qué curioso, ¿no? Creen en toda la ley, pero no creen en el diezmo. Y muchísimos años después, en Mateo 23, Jesús les dijo a los fariseos, porque eran parte de esa línea, les dijo Jesús, porque se les había olvidado la misericordia, la justicia. Y ellos se jactaban de que ellos diezmaban y que ellos hacían esto y lo otro. Jesús les dice: es que, espérate, o sea, debiste de haber hecho aquello sin de haber dejado de hacer ¿qué? Lo otro. O sea, necesitamos entender que yo no nomás doy mi dinero y puedo vivir una vida como me dé la gana. O sea, yo voy a dar mi dinero, pero en conjunto con dar mi diezmo, no me voy a olvidar de la justicia y de la misericordia y del amor y de la necesidad de otros. ¿Sí me explico? O sea, era una ventanita nomás para que entienda, porque había quien usaban la palabra de verdad mal. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo es que me puedo presentar a Dios aprobado? Bueno, primero la aprobación viene ¿de quién? De Dios. Ok. 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que voy, cuando estés conmigo dime, yo te espero. Me quedan 10 minutos. Y contando, sale. Entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, cuando leemos esto así, nada más quizá y perdemos un poquito su significado. Okay, vamos a verlo. Ocúpate en la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Lee la Biblia. Tienes que leer, tienes que buscar el significado. Significado literal, significado histórico, significado gramático, significado práctico. O sea, lee. Tienes que leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer. O sea, lee. El cristiano necesita leer la Biblia, porque es leyendo, repetición, como vamos a aprender y a conocerla. Tenemos que leer la Biblia. Y luego le dice, la primera era esa, lectura. La segunda es la exhortación. Y esto, exhortación, quiere decir, explica la palabra de Dios. Ya la leíste, ya la conociste, ya supiste el significado, explícalo.
¿Qué es lo que yo trato ahora de hacer? Explicar el significado de leer, 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 leer. Explícalo. No nomás digas. O sea, me doy cuenta de tantas cosas, como nosotros parafraseamos tantas veces, como nosotros predicamos tantas alegorías, como nosotros sacamos de contexto tanto la palabra de Dios y agarramos cosas para que signifiquen lo que nosotros queremos que signifiquen. Por ejemplo, en Génesis, cuando habla de los pozos que destapó Isaac, porque los había creado su padre Abraham, pero después Abraham se movió y hubo problemas, los enemigos taparon los pozos. Pozos eran norias. Un pozo era muy valioso porque traía agua para los animales y para regar y eso. Entonces, y los pozos se habían tapado por los enemigos de Abraham. Pero después llegó Isaac a esas tierras y Isaac comienza a destapar los pozos. Y dice la Biblia que Isaac comenzó a destapar los pozos de su padre. Pero note, muchas de las veces en predicaciones, predicadores decimos, es que Dios quiere destapar el pozo de la prosperidad. Y Dios quiere destapar el pozo de esto. Y Dios quiere destapar el pozo del otro. No, hermano. Eso no es lo que la Biblia dijo, ni lo que la Biblia quiso decir. La Biblia habló de un pozo literal. Mente, un pozo que da agua. Una noria. Y yo no puedo espiritualizar eso. Yo no puedo darte a entender eso, porque entonces tú te vas a ir de aquí con el concepto de que me voy a destapar pozos. Entonces necesitamos primero leer la lectura, leer la Biblia, leer en diferentes versiones, traducciones, buscar comentarios bíblicos, diccionarios, el Vine, el Strong, el Barclay. Todo esto que tú puedas agarrar para reforzar sin perder la esencia. Y después explicarlo. ¿A quién se lo tienes que explicar? Primeramente a ti. Al que primero tienes que convencer de que lo que estás leyendo es verdad, es a ti mismo. Eso es lo que te da la confianza de poder compartir. ¿Quieres ver una persona segura? Es una persona que se preparó. Entonces Pablo le dice, ocúpate en leer la Biblia, y después le dice, ocúpate en explicar la Biblia, y finalmente, ¿cuál es la tercera cosa? En la enseñanza. Entonces le está diciendo, entonces preocúpate en vivirla, en practicarla, en aplicar la palabra a tu vida. Tú enseñas, tú eres maestro, debes de ser ejemplo. O sea, tú debes de ser ejemplo de que ya leíste la Biblia, de que ya sabes su significado, de que ya la explicaste. Ahora vívela tú. Tú, le está diciendo. Entonces la palabra de Dios se debe de leer, se debe de explicar y se debe de aplicar, o sea, vivir. Yo no sé si esto te pueda servir. Quizá y tú ya estás leyendo la Biblia mucho, diario, y repetición. Quizá y tú ya la estás interpretando, o quizá y tú ya la estás explicando. Es más, quizá y tú ya la estás hasta enseñando. Pero bueno, esto es lo que estoy aprendiendo. Juan 15:3 me dice, Jesús hablando, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra no solo nos da fe, sino que nos limpia, nos purifica. Hablando de Jesús y la esposa, dice que la purificó en Efesios 5, cuando habla del matrimonio. Dice que el hombre debe amar a la esposa como el hombre debe amar a la esposa como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por medio del lavamiento de la palabra. Si estás sucio, la palabra te limpia. Si tienes pensamientos negativos, la palabra te los quita. Si tu corazón está mal, la palabra lo corrige. Si eres enojón, la palabra te quita el enojón.
No le sigo porque van a pensar que estoy recibiendo revelación. Diga conmigo la palabra. Ok, rápidamente, me quedan 3 minutos con 25 segundos. El miércoles yo te hablé de cosas que te van a ayudar a que tú puedas ser mejor. Y te voy a dar 5 cosas rápidas. Los que vinieron el miércoles ya tienen algunas 3. El estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo que hace que un niño crezca? ¿Qué es lo que hace que un cristiano crezca? Y la palabra y la leche son lo mismo, hablando figurativamente, lo mismo. La palabra es lo que hace que un cristiano crezca. La ignorancia de la palabra hace que un cristiano no crezca. Y la ignorancia en la vida de un cristiano que no crece hace que el cristiano falle. Vosotros erráis ignorando las escrituras. Entonces dice 1 Pedro 2:2 que crecemos por medio de la leche espiritual. 1 Corintios 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía. Note, lo que Pablo le está diciendo es de que cuando dice os di a beber, lo que está diciendo es los alimenté. ¿Sabe cuál es el trabajo número 1 del pastor? ¿Sabe cuál es? Alimentar la iglesia. Alimentar la iglesia. Y le voy a decir una cosa: cuando yo me ocupe, no me preocupe, me ocupe de alimentar la iglesia, en la iglesia hay niños espirituales y esos niños van a recibir leche espiritual. Pero también en la iglesia hay cristianos maduros y los cristianos maduros van a recibir su vianda, aunque sea en una misma enseñanza, porque los niños ven y escuchan y entienden las cosas de una manera. Y eso mismo que lo ve un adulto, lo ve, lo escucha y lo entiende de otra manera. ¿Estamos aquí? Ok. Colosenses 2:6-7 dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, ¿cómo recibiste al Señor Jesucristo? Si yo como cristiano vivo una vida cristiana fría, vivo una vida cristiana fuera de la palabra, desordenada, sin propósito, sin servicio al Señor y a la obra del Señor, debo de juzgar cómo yo recibí al Señor. Es lo primero que debo yo de juzgar. ¿Tiene sentido? Entonces dice aquí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo lo recibiste? Dice: andad en Él. Y luego dice, nota, casi como diciendo, si en realidad tú recibiste al Señor Jesucristo bien y andas en Él, dice, vas a andar arraigado, sobreedificado en Él. ¿Qué quiere decir? Que va a estar bien anclado al Señor. Nada te va a poder mover, nadie te va a poder separar. Las tentaciones no te van a vencer. Las críticas, las murmuraciones no te van a hacer nada, porque estás bien agarrado de Él. Y luego dice: y confirmados ¿en qué? Tus obras van a comenzar a verse. Y la gente va a decir: mira, ese hermano le está echando ganas. Esa hermana, mira, calladito, calladita y no, pero míralos. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que me lleva a la casa comida para el centro y calladitos, nunca andan ahí. Así van a decir de ti. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por eso ahora necesitamos ser enseñados bien. ¿Estás de acuerdo? Ok. Oh, gloria al Señor.
Dos, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado. ¿Cuántos saben que la tentación es bien fuerte? Es fuerte la tentación, hermanos. Para todos tenemos diferentes tentaciones. No se crea que todos tenemos las mismas tentaciones. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. De hecho, habla de toda la armadura de Dios y nos aconseja que nos pongamos toda la armadura de Dios. Dice: ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación. Note, todas estas cosas son defensivas. Dice Pablo: agárralas, tómalas y aplícalas. Pero no son armas, ni una de esas es una arma, ni una. Todas son para protección, todas son para protegerte. La cabeza, el pecho, los pies, la cintura, etcétera, etcétera. Pero al último, dice el apóstol Pablo, que tomemos la espada del Espíritu, y ese Espíritu con E mayúscula, dice que tomemos la espada del Espíritu, que es ¿qué? Es la palabra de Dios. O sea, todo lo otro te va a servir para defenderte de ataques del enemigo, de artimañas, de murmuraciones, de críticas y de lo que tú quieras. Pero lo único que te va a ayudar a pelear y a vencer y a derrotar al enemigo es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas sirven para destruir. Y si tú quieres vencer la tentación, si tú quieres vencer el pecado, si tú quieres vencer al enemigo, no tienes que hacer tanta guerra espiritual, hermano. Es agarrando la palabra de Dios y afiándote, profundizando en ella. Esa es la guerra espiritual más eficaz. Cuando un cristiano vive la palabra de Dios, la lee, la entiende y la vive. La lee, la entiende, la vive. La lee, la entiende y la vive. Lectura, exhortación, enseñanza. La lee, la entiende, la vive. Ocúpate en leer, en entender y en vivirla. ¿Estamos aquí? Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué vas a corregir tus errores? ¿Con qué vas a vivir una vida digna? ¿Con qué vas a agradar al Señor? Con la palabra de Dios. 3, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda para poder servir. Sin ella no podemos. No, yo no quiero servir porque no, es que es mucho rollo y esto y lo otro, y ahí hay mucha política y la demanda es grande y unos se sienten más que otros y necesitas la palabra en tu vida, porque si tienes la palabra es imposible que no sirvas. Todo creyente es llamado a servir, y cuando un creyente no quiere servir es porque ignora las escrituras. ¿Estamos aquí? Te enseño. Josué 1:8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nota, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso está condicionado a lo primero, ¿sí? A que nunca se aparte de tu boca la palabra. Si alguien te dice algo que va en contra de la palabra, saca la palabra como la espada de dos filos y dile: mira, no, la Biblia dice así. No, es que mi esposa me quiere divorciar. No, mira, hermana, la Biblia dice así. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. La Biblia dice que así. La Biblia dice que si tú te casas y te divorcias y te vuelves a casar, estás en pecado, estás en adulterio. Nunca se aparte de tu boca la Biblia, la palabra, la verdad. Siempre háblala. Entonces harás prosperar tu camino. Entonces, mira, no se necesita ser un matemático para entender que lo que hace prosperar nuestro camino es la palabra de Dios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, es la palabra la que hace. Es la que hace que prosperemos y que todo nos salga bien. ¿Cuántos quieren prosperar y que todo les salga bien? Por tus fuerzas no lo vas a hacer. Con tu intelecto tampoco. Con tu carácter marca acme menos. ¿Estamos aquí? Ok. Dice, y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Lo que está diciendo es que cuando no se aparta mi palabra de ti, yo siempre voy a estar ahí contigo. Porque si hay algo que provoca la presencia de Dios en la vida de cualquier persona, es la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, para servir, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen servidor, buen ministro, buen obrero, buen peón de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseñas, tenemos que enseñar esto a los hermanos. Tenemos que enseñar esto a los hermanos. 4. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a ser bendecidos. Salmo 1, verso 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace otra vez prosperará. ¿Quieres ser bendecido? Lee la Biblia, conoce la Biblia, vive la Biblia, sé obrero aprobado por Dios por la palabra. 5. El estudio de la palabra de Dios nos capacita para poder ayudar a otros. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ayudar a otros ignorando las escrituras, ignorando el poder de Dios? No, mira, tú nomás ve a la iglesia. No, tú nomás. No, es que yo te voy a ayudar a ti, no con mi intelecto, ni con mis fuerzas, ni porque yo soy el pastor y soy super pastor. Yo te voy a, la única manera como yo te puedo ayudar a ti es por la palabra de Dios. Eso es lo único que yo tengo con lo cual yo te puedo ayudar a ti. Digo, si estás en una necesidad, puede que te ayude también económicamente. Pero estamos hablando de algo bien. Yo no tengo nada más con qué trabajar más que con la palabra de Dios. Y si yo quiero ayudar a alguien, no lo puedo ayudar con 5 pasos para aquello y una estrategia para lo otro, y no puedo. Dios no me da esa libertad. Dios me limita a su palabra. Cualquier persona que venga y me diga, oiga, pastor, ¿usted qué cree? Yo debo de poder decirle, ¿qué creo? Y luego que me pregunte, ¿y por qué cree lo que cree? Yo debo decirle, ¿por qué creo lo que creo? Lo que te voy a preguntar, ojalá y no te moleste, pero ojalá y sí te rete. Si te preguntan en qué crees, y si te preguntan por qué crees, y si te piden fundamentos bíblicos con texto y verso, ¿tienes la capacidad de poder decírselos? Es más, me voy aún más allá todavía. ¿Crees tú que estás capacitado para debatir con un testigo de Jehová, con un mormón, con un unitario, con un mesiánico, con un rabino? En verdad te pregunto, pero no lo hago en forma de avergonzarte, lo hago en forma de retarte. Porque dice la Biblia que nosotros siempre debemos de presentar defensa del evangelio. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Verdad que ya no es con brincos y saltos y gloria a Dios y amén y aleluya? Es sentándote con la palabra y decir, a ver, ¿por qué los testigos de Jehová esto? ¿Y por qué aquí le quitaron esto? ¿Y por qué está esto? ¿Y por qué no creen en esto? Entonces ya agarras la espada, ya no estás siendo atacado, ya estás atacando tú
con argumentos de Dios, no tuyos, porque no tienes que usar nada. Pero escúchame, no te molestes ni te ofendas. Hay algunos cristianos que son ignorantes de las Escrituras. De veras, hermano. Porque algunos vienen de iglesias y aún en esta iglesia no te enseñamos quizá bien al principio. Pero ahora que Dios nos está enseñando la verdad, estamos enseñando esta verdad. No es una nueva verdad, simplemente es la verdad. O sea, en un tiempo, vamos a hablar del plazo, ¿cómo es corto? Del corto plazo, es porque es corto, mediano y largo. En un plazo corto, tú ya debes de poder defender la fe bíblicamente, no con argumentos tuyos o lógicos. Tú ya debes de poder defender la fe bíblicamente. Tú ya debes de poder expresar en qué crees, por qué crees y para qué crees. Y tú ya debes de poder dar un razonamiento y una explicación bíblica acerca de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Debes de poder hablar de los puntos doctrinales. O sea, todo esto no porque quizá yo te lo vaya a enseñar, sino porque tienes que leer la Biblia, tienes que entender la Biblia y tienes que aplicarla o vivirla. Entiende esto. No es que todo lo que tú necesites se te va a dar aquí. No, error, error, error. Aquí se te da una parte nada más. Pero hay una responsabilidad adicional a esto de que tú debes de leer la Biblia, estudiar la Biblia y vivir la Biblia en tu casa. Deuteronomio capítulo 6 te dice: escríbela, háblala, suéñala, vete a dormir con ella, levántate con ella, llévatela por el camino, compártesela en el trabajo a la gente. Esto es lo que te enseña. Esta es la responsabilidad de un cristiano que está buscando ser aprobado por Dios. No un cristiano que está ahí como nomás alzado en una bodega y que pasan los años y que no sabes nada. ¿Tiene sentido? Ok, el guardar la palabra de Dios nos ayuda a no resbalar. Es el último y nos vamos ya. Salmo 37, 31. Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Te acuerdas lo que dijo el salmista David? En mi corazón, el Salmo 119, 9 y 11, en mi corazón, bueno, el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardamos la palabra, no pecamos, no resbalamos. Hoy en día a un adulterio le llaman un resbalón, le dicen una canita al aire. Al homosexualismo le llaman preferencia. Y a tantas otras cosas ya las han definido. Más bien, escucha, las han redefinido, porque ya Dios las definió. Y Dios llamó a cada cosa por su nombre. Nunca cambies lo que Dios, nunca renombres lo que Dios nombra y nunca redefinas lo que Dios define. En mi corazón hay un deseo ardiente de que conforme Dios me está llevando y guiando hacia un lugar, que tú vayas conmigo. Aquí no vas a recibir todo, te lo digo. Ese ha sido un problema de que las personas dicen: voy a ir a la iglesia y voy a recibir todo. Aquí no vas a recibir todo. Ni yo te voy a contestar todas tus preguntas, ni aclarar todas tus dudas. Ahora sí, esto es no darte el pez, sino enseñarte a pescar. Ponte de pie, por favor.